Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Y en esta oportunidad no les tengo código, pero les tengo un tema muy importante que es sobre algunas preguntas de trabajo referente a Flutter. ¿Qué preguntas podemos esperar de acuerdo al nivel? Y al final vamos a terminar explorando una oferta de trabajo real, ¿ok? Entonces, sin decir más, vamos con el video. Ok gente, antes de empezar con las preguntas, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. No se olviden de compartir el video, también ayudan para que más personas puedan llegar a este contenido. Recomienden el canal también, pues, entonces, para seguir creando este tipo de contenido. Ok, entonces, bueno, básicamente la primera pregunta que a todos nos hacen, que es la introducción, nos preguntan sobre un poco, que hablemos un poco de nosotros, ¿no? Ya ustedes se pueden explayar ahí de acuerdo a lo que ustedes, a los estudios que tienen ustedes, si es que tienen título, cuánto tiempo estudiando, cuánto tiempo se desempeñan desarrollando aplicaciones, no solo Flutter, sino en general, para que ellos también sepan un poco más de qué han hecho ustedes. Y luego ya si tienes conocimientos o certificados, podrías nombrarlos si es que eres principiante. Si es que eres senior, esto no les va a importar, en verdad. Si estás buscando un puesto con un rango salarial más alto, esto no les importa. Les importa poco que tengas o 100 o 200 certificados. Les da igual, ellos preferirían ver algo como un proyecto que has desarrollado, cuántas aplicaciones has hecho, aplicaciones personales, has contribuido con open source, esas cosas les importan, ¿no? Pero ya ustedes se explayan ahí en la introducción, porque después el entrevistador, lo digo esto porque a mí también me ha tocado ser entrevistador en empresas y también en Google, para Google Developer Expert, también he entrevistado a muchas personas. Como que en base a la introducción que tú les has dado, ellos después te pueden hacer preguntas referente a esto para que en verdad sepan que sabes, ¿no? Si no, simplemente tú puedes nombrar que sabes hacer miles de cosas y al final no sabes muy a fondo de lo que estás hablando, ¿ok? Entonces tengan cuidado también con lo que dicen, porque eso lo pueden usar en su contra. Ok, entonces en las siguientes preguntas las he agrupado por tres categorías: sencillas, intermedias y avanzadas. Va a haber un color arriba que va a ser verde cuando sean preguntas para principiantes, amarillo cuando sean preguntas intermedias y un color rojo cuando sean preguntas un poco más avanzadas, ¿no? Entonces he recopilado algunas preguntas que yo haría y que también alguno de mis seguidores me ha compartido para que yo pueda nombrar un poco de lo que viene en entrevistas de trabajo. Así que son preguntas que yo creo que podrían realizarlas. Así que de todas maneras sirven, ¿no? O sea, para que tengan conocimiento de qué cosas podrían preguntar, ¿no? Entonces voy a poner pregunta y voy a responder rápidamente lo que a mí se me viene en la mente, ¿no? Obviamente que hay muchas respuestas también, no necesariamente mi respuesta tiene que ser la correcta, pero les voy a dar una idea más o menos, ¿ok? Entonces seguimos con las siguientes preguntas. ¿Por qué Flutter? Te preguntan por qué elegiste Flutter o por qué estás postulando para un cargo referente a Flutter. ¿Qué responderías? En mi caso, porque Flutter tiene un rendimiento prácticamente nativo, me permite ahorrar tiempos al usar un solo código y desarrollar aplicaciones para Android y para iOS con una interfaz bella. Podemos crear animaciones alucinantes y no tenemos que volver a escribir código, podemos ahorrar costos en la empresa y bueno, es un tópico largo también que ustedes tendrían que responder por qué ustedes decidieron por Flutter, por qué no Android nativo, por qué no iOS nativo, ¿no? Bueno, en mi caso, Flutter me gusta mucho más. El tema al momento de desarrollar aplicaciones, el entorno de desarrollo es genial, la comunidad también. Y bueno, me siento mucho más cómodo. A veces doy mantenimiento a mis aplicaciones nativas de Android que tengo y pues es un desastre. O sea, prefiero mil veces Flutter. Bueno, vamos a la otra pregunta. Stateless versus stateful. ¿Podrías decirme la diferencia entre estos dos tipos de widget? Bueno, ustedes tendrán que explicar, ¿no? Stateless es cuando un widget no tiene estado, es un elemento que queremos mostrar en pantalla y que no va a cambiar. Y stateful cuando tiene un estado, obviamente, y que, por ejemplo, el caso que siempre doy es un botón. Un botón es stateful, ¿por qué? Porque cuando tú lo presionas, el botón como que tiene una elevación, muestra un splash y tiene cambios en su estado. Entonces es un stateful. Una respuesta sencilla, ustedes pueden mejorarla. Estas preguntas en realidad son dos preguntas. Primero, ¿qué son los packages en Flutter? Como principiante yo creo que deberías saber qué son los packages. Son pequeños módulos de código que permiten ser reusados en diferentes proyectos. Es la explicación más sencilla que tengo. Ahora, hay dos tipos de packages, te van a decir cuáles son. Tú no vas a saber de repente, ¿no? Bueno, o cuál es la diferencia, te lo ponen. ¿Cuál es la diferencia? Dart package versus plugin package.
no sabes cuál es la diferencia, entonces como que no llegas al level de principiante todavía, creo. Dart package es cuando son bibliotecas, perdón, creadas en puro Dart, no interviene código nativo iOS, Android, eso es Dart package, solo Dart. Y plugin package es cuando interviene ya código de Android y código de iOS. Ya puede ser Java Kotlin para Android o Objective-C o Swift para iOS. Entonces esa es la diferencia entre Dart package y plugin package. El local storage. ¿Qué tipo de almacenamiento conoces en Flutter? ¿Quieres hacer una aplicación donde vas a guardar datos offline? ¿O solamente quieres guardar algunos valores, el token por ejemplo, cuando inicias la sesión? ¿Qué usas? Te preguntan, ¿no? Hay muchas opciones ahí. Puedes usar, por ejemplo, si quieres una base de datos relacional, puedes usar SQLite, que usas el plugin SQFlite cuando quieres almacenar gran cantidad de información relacional. Si no, puedes usar, creo que si quieres guardar quieres usar una base de datos no relacional, puedes usar Zenbase, el otro Hive también. Si quieres simplemente guardar valores que no son muchos, es como que quieres guardar un flag nada más que inició. Por ejemplo, cuando muestras la primera vez un wizard de un onboarding screen donde estás mostrando cómo usar la aplicación, solo la primera vez puedes usar ahí un sharp reference. Si vas a guardar tokens, algo más seguro, usas secure storage, hay plugins para eso. Es eso. Bueno, siguiente pregunta. Custom widgets. Cuando uno es principiante, generalmente empieza reusando widgets que ya existen de Material o Cupertino, pero te preguntan, ¿has creado custom widget? Depende qué es lo que has hecho usando custom widget. Yo tengo muchos ejemplos de custom widget en el canal, así que pueden revisar ahí. El playlist se llama Flutter Custom Widget o Custom Widget, no recuerdo bien. Pero ahí tienen opciones. Por ejemplo, hacer un navigation bar personalizado con animaciones. Eso es un custom widget. Si ustedes han hecho, entonces deberían responder. ¿Qué son? ¿Qué responderías? Un conjunto de... es un widget personalizado en el cual tú creas tu propia animación, le das un comportamiento que tú defines o que el diseñador define. Y nada, al final un widget personalizado es una composición de varios widgets, a menos que uses bastante Custom Painter y ya tú le hagas una locura ahí. Pero bueno, revisen los videos del playlist de Custom Widget que tengo, porque también hay widgets personalizados con Custom Painter con animaciones. Así que yo creo que ese es un requisito, hacer un custom widget, saber o haber hecho custom widget ya si ya no eres principiante, ¿ok? Vamos por la siguiente pregunta. State Management, esa pregunta que a todos nos vuelve loco. ¿Qué es el State Management? De repente tú sabes implementarlo, pero no sabes explicarlo. ¿Qué podrías decir que es un State Management? Bueno, que también hay miles de respuestas sobre eso, pero creo que una definición corta sería que la gestión de estados o State Management es el comportamiento de tu aplicación en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, la aplicación por defecto de Flutter, el botón counter que aumentas y cambia el valor, ¿no? Entonces, en un determinado tiempo el valor es 3, digamos, ¿no? Sigues ejecutando en los botones y el valor cambia, ¿no? Entonces, ahí estás usando gestión de estados. Ahora te preguntan, ¿qué tipos de gestión de estados has implementado? Y ahí es donde tú puedes nombrar los packages que conoces que te permiten implementar una buena gestión de estados, ¿no? Ahí yo, como entrevistador, te pediría que implementes una gestión de estado, que me digas cómo harías una gestión de estados sin packages externos. Así que ahí tienes que ver, ¿no? O sea, yo creo que es importante conocer eso. Pueden revisar también uno de los videos que tengo que se llama Blog, State Management, Flutter, Provider, creo que también le puse. Ahí explico más o menos qué es una gestión de estados, cómo la podemos hacer sin package. Y una vez que conocemos eso, ya implementas o usas el package que deseas. Porque una vez que conoces qué es la gestión de estados sin package, va a ser sencillo usar un package para adaptarse, ¿no? Play Store y App Store. Esto también es un requisito para los intermedios, que hayan subido aplicaciones al Play Store y App Store. Sobre esto, en la documentación oficial encuentran cómo hacerlo. También en YouTube encuentran, o pongan en Google nada más, cómo subir una aplicación, o en inglés pónganlo, how to upload an application, a Play Store, App Store en Flutter, y les va a aparecer un montón de respuestas. O sea, no necesitan más que eso. O sea, son unos simples pasos. Si lo van a hacer manual, si no, también podrían automatizarlo, ¿no? Creo que eso es un level ya un poco más alto. ¿Conoces Scrum? ¿Conoces Kanban? ¿Qué metodología de trabajo conoces, no? Esto también es importante
Porque esto no solamente aplica a Flutter, ¿no? Porque tú al final vas a trabajar en un proyecto, vas a trabajar con un equipo y necesitan usar una metodología. Y si no conoces esa metodología, bueno, pues puedes leerla también en Google, hay bastante información en YouTube. No es complicado el Scrum y el Kanban, así que si no conocen, ahora investiguen rápidamente porque van a encontrar información didáctica sobre eso. Pero sí es un requisito, creo que como desarrolladores, conocer las metodologías de trabajo. JIT, bueno, JIT, ahora para controlar el código en equipos o para mantener un control de las versiones del código, lo más popular ahora es JIT. Y hay distintos servidores que permiten que usemos JIT, ¿no? GitHub, GitLab, Bitbucket. Esta pregunta, quizás te hagan algunas preguntas técnicas sobre cómo hacer un commit, cómo agregar nuevos archivos, cómo hacer push. Yo creo que también es un requisito como desarrolladores poder conocer esto, ¿no? Si no lo conocen, bueno, YouTube, Google, bastante información sobre eso. Flavors, ¿qué son los flavors o sabores, ¿no? En español. Bueno, les ha pasado a veces que quieren generar varios tipos de instaladores. Instalador para desarrollo, para staging, para producción. Entonces los flavors nos ayudan a eso, ¿no? A mediante una configuración que ya hacemos, ya sea en nuestro proyecto de Android o de iOS dentro de Flutter, nos permite generar varios instaladores o de acuerdo a la configuración que nosotros pongamos, ¿no? Por ejemplo, nos queremos conectar a una base de datos de desarrollo, un instalador de desarrollo, otro de staging y otro de producción. Entonces generamos 3 APKs usando de acuerdo a la configuración del flavor como esté. Lo mismo para conectarnos a Firebase, diferentes archivos. Entonces los flavors nos permiten ese tipo de configuración cuando queremos hacer ese tipo de deploys, algo así. En iOS, bueno, en Flutter se llama flavor, pero en iOS en verdad son esquemas. La configuración está basada en esquemas. En Android sí es flavors, han cogido el nombre de Android. Y también hay en la documentación oficial de Flutter, ahí les enlaza, pongan creating flavors o Flutter flavor, pongan nada más en Google y les sale la configuración ahí o los links para que ustedes puedan ver, ¿no? No es complicado, es simplemente conocer un poco de la configuración de Android y de iOS y nada más. CI/CD, seguramente muchos de ustedes han visto esa palabra y no saben qué es, ¿no? Bueno, CI/CD son las siglas de Continuous Integration and Continuous Deployment, o integración continua y despliegue continuo. ¿Qué es esto en castellano? Es cuando automatizar el proceso de creación de tu aplicación. Si no sabes esto, hay que hacerlo manual, ¿no? O sea, creas tu aplicación, corres tus tests manual, generas tu APK, tu IPA y subes tu aplicación a los stores, te conectas a las páginas y todo. Haciendo integración continua y continuous deployment nos permite automatizar ese proceso, ¿no? En base a una configuración. Hay bastantes herramientas para hacer esto. Puede ser Bitrise, CircleCI, CodeMagic, que es muy popular y es muy sencillo usar CodeMagic para esta configuración. Nos permiten configurar pasos para esto. O sea, primero compila la aplicación, ¿ok? Entonces una vez que ejecutas esa tarea, la aplicación va compilando sola. Luego termina de compilar, ejecuta los tests. Bueno, creo que primero son los tests, ¿no? Primero los tests, sí, corre los tests. Y si un test falla, o si de acuerdo a cómo hayas puesto tus reglas, podría parar el proceso, ¿no? Y te alerta, podría llegarte un mail o lo que sea, diciéndote que tus tests fallaron. Luego de eso podría seguir la compilación del build. Y luego de eso podrías hasta automatizar para que suba automáticamente tu build al store. Solo haciendo un clic, ¿no? Clic. O podrías configurar que cada vez que tú haces un commit a cierta rama de tu repositorio, inicie todo ese proceso del Continuous Integration, Continuous Deployment. Ok. Clean Architecture. Y esto también es un tópico o un tema bastante tocado, ¿no? Que a veces he visto que hasta principiantes empiezan a querer conocer ya qué es Clean Architecture y quieren aprenderlo en un par de horas o en menos, ¿no? Quiero un video de 5 minutos para que me explique Clean Architecture y ya saber, ¿no? Esto no es tan sencillo, o bueno, no es tampoco complicado, pero toma un poco de tiempo. Son conceptos ya básicos de desarrollo de software, no tiene nada que ver, se aplica a Flutter, pero no es específico de Flutter, esto ya es de desarrollo de software. Y bueno, Clean Architecture también, bueno, ya que estamos tocando Clean Architecture, también les podrían preguntar sobre los conceptos de Solid. ¿Qué es Solid? Algunas preguntas, ¿no? Son las siglas de Single Responsibility,
Open Closed, List Cost Substitution, Interface Aggregation y Dependency Inversion, sí, inversión de dependencias. Esas son las siglas de Solid, y también googleen, van a encontrar información ahí. Tranquilos, procesen la información, no esperen aprender todo de un porrazo. Pero bueno, hablando de Clean Architecture, tengo algunos ejemplos. Es sobre cómo es arquitecturar tu aplicación. Tu arquitectura, usando arquitectura limpia para que sea más fácil de escalar, para que sea modularizable, para que sea testeable. Es una estructura de tu proyecto, un concepto que lo puedes implementar de muchas formas, ¿no? Tengo videos en el canal de... Perdón, en el channel de playlist de... ¿Cómo se llama? De Flutter Learning, sí, hay un playlist que se llama Flutter Learning. Pueden encontrar ahí un poco más ejemplos sobre Clean Architecture en Flutter. Design Patterns o patrones de diseño. Estos también conceptos ligados al desarrollo de software, no en Flutter, pero se aplica mucho en Flutter, ¿no? El Cascade, Facade, Singleton, que usan bastantes. Incluso algunos plugins usan el patrón Singleton. Pero bueno, ya. Igual, investigar sobre qué son patrones de diseño. Primero entender, ¿no? No directamente en Flutter, qué patrones de diseño en Flutter, no, sino entender qué son los patrones de diseño. Y luego probablemente podrían revisar algunos aplicados a Flutter. Testing, llegamos a la parte de testing. Cuando te dicen, ¿conoces testing en Flutter? Ok, sí conozco, y dices que unit testing, ¿qué más? Y te quedas ahí, ¿no? En Flutter hay tres tipos de testing. Es el unit testing, donde pruebas simplemente lógica. Widget testing, donde pruebas widgets. Donde se crea internamente como un simulador en el cual empieza a ejecutar tu widget. No tu simulador real, no levanta tu simulador ni tu dispositivo. Eso ya es el siguiente, que es integration o driver testing. Son tres tipos de testing: unit testing, widget testing, integration testing o driver testing, donde el último ya es una prueba completa donde se levanta tu simulador y empiezas a ejecutar las acciones, ¿no? Como si fuera Selenium en el caso de testing web. Así, o sea, tendrías que explicar por qué testing, para qué haces testing, en qué te ayuda testing y bueno, ese tipo de preguntas que podrían... Custom plugins. Han creado plugins customizados o personalizados. Estamos hablando de plugins package, no de Dart package. Han interactuado con código nativo, Android y iOS. Bueno, si no saben, le dicen que no, nada más, no le van a mentir. Sobre si es que... Por eso es un plus venir del desarrollo de móvil, si vienes de Android y de iOS, porque ya conoces un poco de la parte nativa, ¿no? De código nativo. Pero si no, nada está perdido. Puedes estudiar, puedes repasar. Algunos preguntan, ¿no? ¿Aprendo Kotlin o aprendo Flutter? Aprende todo lo que puedas, ¿no? Si vas a aprender Kotlin te sirve bastante también. Si vas a aprender Swift o Objective-C también te sirve. Bueno, Objective-C ya no tanto, pero igual ayuda, ¿no? O sea, todo aprendizaje ayuda. Y custom plugin, ¿qué podrían hacer? Podrían crear ustedes alguna comunicación con algún tipo de funcionalidad nativa. De repente podrían hacer el package. Ustedes han visto el plugin, perdón, Geolocator, que se conecta con el GPS del celular y les manda la ubicación. Es open source. Podrían ustedes revisar el código para que vean cómo está hecho y crear ustedes su propio plugin de Geolocator. Obviamente no lo van a publicar, pero simplemente para conocer cómo funciona. Y es eso, ¿no? Es bueno que ganen experiencia tocando código nativo. Eso ayuda bastante también. Podrían preguntarles a ustedes. Bueno, y la última pregunta. Bueno, esto ya no sería una pregunta, sino esto aplica para todos los niveles, que es la prueba técnica. ¿Cómo te aseguras de que al que está entrevistando sabe, o a ti que te están entrevistando que sabes Flutter? Te dan una prueba técnica, te dicen: quiero que hagas esta mini aplicación, este módulo que se conecte a este web service y que uses una gestión de estados adecuada. Podrían decirte que uses package. Podrías ayudarte con provider, que es el menos intrusivo. No vas a usar getEx para la prueba. Y nada, o sea, ahí te recomendaría que lo hagas en inglés, escribas código en inglés, no mezcles inglés con español, se ve horrible. Documentes tu código, al menos las clases públicas, los métodos públicos, los atributos públicos, coméntalos, agrega para qué estás poniéndolo ahí, para qué sirven, o usa un nombre adecuado también, ¿no?
Después usa inyección de dependencias. Si no conoces qué es inyección de dependencias, está dentro de los patrones de los principios de Solid también. Tengo también videos de inyección de dependencias, revisen el canal. Trata de no usar, o sea, usa si es necesario un package, pero evítalo también, ¿no? No vas a llenar tu proyecto de test, de tu technical test de package, ¿no? A veces hasta usan package innecesarios que pudieron haberlo hecho a mano, o simplemente escribirlo, o sea, porque son unas cuantas líneas y prefieren usar plugins o package para eso, ¿no? Sí, pues pierden puntos al usar packages innecesarios, ¿no? Ojo, ¿no? También podrían ustedes preguntar antes, decirle ¿qué package puedo usar package para esto, y luego ahí te puede dar feedback el entrevistador, ¿no? Antes de empezar la prueba, obviamente, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Gente, y les dejo los bonus points. ¿Qué puntos extra ustedes podrían ganar al momento de postular a una empresa? El primero es el inglés. Bueno, obviamente si vas a postular a un trabajo remoto en Estados Unidos, el inglés es necesario. Pero digamos que postulas para uno en Latinoamérica, entonces el inglés es un plus porque te ayuda obviamente a leer. La mayor información que le van a encontrar está en inglés, así que si saben inglés pueden leer ese tipo de información. Pueden autocapacitarse ustedes viendo videos en inglés. Y pueden escribir un mejor código en inglés. Y así que el inglés es un punto muy importante. Otro bonus point es las contribuciones que tienes. Contribuciones en open source pueden ser creando Flutter package, plugins, bueno, ya sea Dart package o plugin package. Contribuciones puede ser también haber escrito en algún blog sobre temas relacionados a lo que ustedes están trabajando. Podría ser Flutter también, no sé, tips de desarrollo. Contribuciones también podría ser videos, ¿no? Pueden crear videos ustedes enseñando lo que saben. Y ese tipo de contribuciones son los que los reclutadores valoran también, ¿no? Y el otro es el portafolio. Show me your profile, show me the code. Porque es eso, los reclutadores te van a buscar, no te buscan como dije, no te buscan por certificado, ni siquiera te buscan a mí no me han buscado por ser Google Developer Expert, me han buscado por las contribuciones. Bueno, en realidad lo último que me dijo el reclutador fue: te hemos encontrado en Stack Overflow porque hemos visto que apoyabas bastante resolviendo dudas, y es como que ven eso y dicen, ok, esta persona sabe, ¿no? Entonces ya ni siquiera tienes que pasar por los test de arriba, que las preguntas que mencioné. Obviamente pasas por un test técnico para que sepan que en verdad también sabes. Y bueno, pero ahí es un poco ya con el portafolio que uno crea, con el portafolio que uno tiene, con las contribuciones que hace, no hay más. O sea, no se preocupan tanto por las preguntas que mostré arriba, ¿no? Pero por eso, creen un buen portafolio, actualicen su GitHub, LinkedIn, pongan toda la información necesaria, hagan contribuciones, eso ayuda bastante, les digo por experiencia. Y es eso, gente, esos son los bonus points. Gente, ahora les voy a mostrar una oferta real que, por ejemplo, me acaba de llegar de Estados Unidos. Una oferta obviamente remota, así que voy a mostrarles qué es lo que exactamente buscan ellos. Vamos a explorarla juntos para que ustedes vean. El título es Mobile Flutter Engineer, Norteamérica y Sudamérica solamente. Están buscando un Senior Flutter Engineer para una plataforma de banca, para el equipo de banca, para que ayude a crear, bueno, código bien documentado, crear lindos widgets. Vas a hacer una siguiente versión de su Flutter Component Library, van a crear un package, seguramente un package interno. ¿Qué más? Vas a trabajar con el equipo de diseño. ¿Qué más? Y aquí está lo que están buscando, ¿no? Flexible can Special in crisis situation. Especialmente en situaciones críticas. Quieren que seas una persona calmada, que no te desesperes. Esto es lo que buscan, por ejemplo, ¿no? Que sigas Scrum, es lo que mencioné, para que puedas llevar un trabajo organizado. Implementing a new design language from the ground up using best practice. Yo supongo que internamente tienen estándares de desarrollo en Flutter. Me olvidé de mencionar también los links, que es básico que conozcan para que puedan tener una mejor guía al escribir código. Testing, les piden bastante testing. Bueno, esta es comunicación con los stakeholders. Escribir unit test, integration test.
que puedan construir un plugin, custom plugin que se integre con SDK nativo. Obviamente esto es para un senior, ¿no? ¿Qué más? Que lidie con problemas de mobile y web platforms. Designer and developer. Que puedas también ayudar a otros desarrolladores creando código bien documentado. Ven, la documentación es muy importante. Que puedas hacer upgrade a la versión de Flutter, testear si funciona todo, y si no, hacer un rollback y volver a la versión anterior. Que puedan encontrar, que puedas responder a las research, investigaciones de seguridad, reportes de seguridad, vulnerabilidades. Que como es una aplicación de banca, seguramente ahí tienen bastante cuidado, ¿no? A los riesgos, validar vulnerabilidades. Bueno, los requerimientos aquí están, ¿no? 1 año de Flutter, no es mucho tampoco, pero sí 4 años de desarrollo de software. Habilidades, product first, domain driver design, que sepas cómo comunicar REST API, GraphQL, REST API. Bueno, no es complejo esto. Cloud Native, Managed Service Exposure, esto no sé qué es. Cloud Native, experiencia con Event Driven System Architectures, otro tipo de arquitectura basada en eventos. Y bueno, te piden que tengas conocimientos en Flutter, Dart. Esto es Continuous Integration, ¿ven? Lo que les comentaba. Y esto es las herramientas con las que tienes que estar familiarizado. Aquí también mencionan Apple Store Connect y Google Play Console, ¿no? O sea que tienes que también conocer, haber subido aplicaciones ahí, ¿no? GraphQL y Testing Tools. Y nada, eso es básicamente lo que pide una empresa extranjera. Si ustedes se sienten capaces de esto, bueno, pueden aplicar. Les voy a dejar el link de esta oferta. La empresa es... ¿cómo se llama? Superfórmula, es una empresa conocida, ya que me acuerdo, no me acuerdo si en Flutter Live lo nombraron, porque ha hecho muchos proyectos. Creo que es de Nueva York la empresa. Nueva York, creo que sí. Es similar a Very Good Venture, seguramente han escuchado de esa empresa. Pero bueno, les voy a compartir el link en la descripción, ahí lo revisan ustedes. Si se animan, postulan. Y ahora sí, gente, antes de finalizar con este video, les quiero dejar 3 preguntas a ustedes para ver si ustedes pueden resolverlas. A los que lo intenten, simplemente dejen en los comentarios del video las respuestas a estas preguntas. Elijan la que quieran. La primera pregunta es: ¿conoces JIT y AOT Compilation o compilación JIT y AOT? ¿Cuál es la diferencia o qué son cada una de esas compilaciones? JIT y AOT. Pónganla en los comentarios. Pongan la pregunta y ahí ponen la respuesta. Diferencias entre JIT y AOT Compilation. La siguiente pregunta es: ¿qué son los isolates en Flutter? Ahí también la respuesta. Son preguntas más avanzadas, ¿no? Obviamente, por eso lo estoy dejando a ustedes de tarea para que investiguen si no saben. Y ya obviamente ahí corregimos, ¿no? Si es que no le dan con la respuesta. Y la última pregunta: ¿qué es el tree shaking en Flutter? ¿Se usa el tree shaking? Esas son las 3 preguntas, gente, que les estoy dejando. Así que ya saben, comenten la respuesta en el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, compartir. Y ya nos vemos en el siguiente video.